diamante luna me darán tus quejas. Saludos campesinos, campesinas, productores, productoras, abejólogos y abejólogas de Venezuela y el mundo. Hoy estamos en una experiencia espectacular acá en la Tapa de Piedra, Tapepiedra, municipio Araure del estado portuguesa, en el sector El Álamo, en el apiario El Álamo, con el musicólogo, pianólogo y abejólogo Vidal Velázquez, que nos va a contar esta hermosa experiencia que viene haciendo, bueno, desde de sus padres, sus abuelos, hace 58 años. Herencia de 58 años produciendo abejitas y produciendo miel. Y con los profesores Marco Oropesa, fotógrafo y abejólogo, y con María Emilia Chapón, que también es musicóloga, artistóloga y abejóloga y velóloga, que hace velas, esta velita que está aquí, bien bonita. Y hoy el programa quisimos dividirlo como en dos partes, ¿no? Esa parte tecnocientífica que viene trabajando Vidal con la familia desde hace años de producción de abejas reinas, que hace más de 20 y pico de años ellos tenían un laboratorio para hacer genética de abejas, de cruzar distintas razas de abejas, pues. Y prestaron ese laboratorio a la Universidad de los Andes y bueno, no sabíamos dónde está, todavía no ha aparecido, pues. Entonces ellos se dedicaron ahora a hacer sus cruces acá. ¿Cómo es esa experiencia, Vidal? Cuéntanos del piano, la música, el arte, a el arte de la cría de abejas reinas. Bueno, básicamente mis papás son músicos y mis abuelos son agricultores. Entonces me dediqué a la agricultura. O sea que tú eres un F1 de músico y agricultor. Exactamente, un cruce, un híbrido, un híbrido. Me dediqué a la agricultura, pero me gustaba la música, pues. Muchos años comencé sembrando tomate y muchos años sembré tomate, bueno, hasta que empecé a trabajar con las abejas en conjunto con mi suegro, que es el fundador de la empresa en la que yo trabajo. Okay. Y bueno, ahí me empezó a llamar la atención y poco a poco fui disminuyendo la cantidad de siembras que hacía de tomate y me dediqué a criar abejas junto con mi suegro y bueno, a aprender de él, pues, como tal. ¿Qué hacen allí, Vidal? Bueno, nos dedicamos, lo primero, la producción de miel, por supuesto, que es parte básica de nosotros los apicultores, pero la especialidad es la cría y selección de reinas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es a través de una madre europea, una madre seleccionada europea, las traemos fecundadas, ellas comienzan a poner huevitos, nosotros a través de la técnica de traslarve, que es una técnica que se hace para hacer una cría de reina de forma artificial. Incentivamos a través de iniciadoras a que críen reinas, estas salen vírgenes, se fecundan. ¿Iniciadoras son quienes? Es una reina, es una colmena huérfana que no tiene reina, no tiene y las abejas cuando no tienen reina, ellas automáticamente, su instinto es hacer reinas, entonces nosotros aprovechamos ese instinto y le metemos una barra con varias celdas artificiales con la larva de esa madre que traímos. Entonces esta va, se fecunda, es una selección de libre fecundación y en base a lo que nosotros vamos viendo, básicamente evaluamos producción, evaluamos higiene, salubridad de la colmena como tal y mansedumbre, o sea que no sean abejas tan agresivas, que es lo que buscamos básicamente. Cuando llegó la colmena africana aquí en el año 78-79, que llegó aquí a Venezuela un poquito antes, mi suegro comenzó a trabajar en la selección de reinas y es algo muy particular porque en América entera, en toda Latinoamérica, no se había trabajado en el mejoramiento genético, la gente estaba asustada y mi suegro, inteligentemente, porque realmente él es un genio, él se llama Valdemar Boger, comenzó a experimentar, a hacer cruces inmediatamente con abejas europeas y logró aquí inmediatamente una abeja muy manejable en comparado con la africana. Todo el mundo, casi todo el mundo se retiró. Le tenía pánico.
Y él en el 78, 79 comenzó a trabajar full con la selección y los cruces híbridos y logró realmente algo que no se había logrado. Pues. E incluso en nuestra empresa tenemos un laboratorio hecho por los estadounidenses porque ellos dijeron en Latinoamérica hay alguien que logró un híbrido con la africana y que está produciendo miel con la africana. Vamos para allá. Y vinieron acá y bueno, montaron su estudio de investigación aquí a ver qué era lo que estaba pasando acá en nuestra empresa. Y bueno, eso es parte de la historia y nos dedicamos a eso. Eso pues, fue aquí en el sector de Tapepiedra, aquí en Miraflores, exactamente. Miraflores es una comunidad que está cerca, a escasos metros de aquí, de Tapepiedra. Y otrora, en esa época, estaba yo chavalo, recién egresado de la Escuela de Acción Militar, eso era solo prácticamente, eso era una zona rural. Era una zona que había mucha producción allí, allá habían depósitos de la agroindustria que ya venía insurgiendo en esa época y no eran extrañas, más bien eran muy comunes las noticias de gente que había fallecido por picada de abejas africanas. O sea, se intentó satanizar las abejas africanas. Entonces, bueno, fíjense, portugueseño, aquí nacido y criado en estas tierras, se la ingenió, no les tuvo miedo. Por eso nos pusimos hoy esta chaquetota ahí que está ahí, porque aquí tenemos una bichita africana que están medio mansas, pero tampoco es que son así, tan mansas ahí. ¿Qué nos dice el maestro Marcos ahí? Que de la fotografía se vino para las abejas también. Pero bueno, primero bienvenido a la granja Oropesa, esta es la Pícola Álamo. Nosotros iniciamos con la cría de abejas ya hace unos años con unos proyectos de unos estudiantes de la UBB que se estaban graduando y nos pidieron el espacio para poner sus colmenas. Eso hace razón de 8 años aproximadamente. Desde entonces nos hemos venido involucrando con las abejas. Aquí trabajamos un método que es agroecológico. Nosotros no trabajamos con insumos tóxicos de ninguna índole. Producimos nuestro propio abono orgánico. Y esto me sirvió para canalizar con las abejas la polinización de mis cultivos. Perfecto. Esto es lo principal. Para nosotros lo principal, indudablemente que derivados de la colmena es muy importante, pero para mí era la polinización de mis cultivos. Esto me ayudó muchísimo. Inclusive tuvimos una experiencia que después se la contaré. ¿Qué ocurre? De que nosotros estamos trabajando con un método que se llama permapicultura. La permapicultura es un método donde se trata de mantener un equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la abeja. Nosotros interferimos lo menos posible en su colmena. Nosotros no las molestamos. Nosotros dejamos que ellas sean abejas. Incluso nuestros cajones, nuestras cajas, no son el método Landstrom, que es el método que se trabaja universalmente. Sí, más comercial. Pues. Es más comercial y más tecnificado, al que se le ha estudiado más. Nosotros trabajamos con un método muy experimental que puede tener sus altas y sus bajas, pero que es un método que para lo que nosotros perseguimos, que es la polinización, nos funciona de maravilla. Aparte de que nos da una miel de muy buena calidad, porque es una abeja que no la estresamos casi en absoluto. Ellas permanecen inmóviles y ellas necesitan 3 cosas: seguridad, tranquilidad y su espacio vital. Si nosotros les respetamos eso, las abejas seguirán siendo abejas. Nosotros casi que somos un pequeño santuario para la cría de abejas. Nuestra explotación comercial, indudablemente que tenemos que realizarla porque necesitamos vivir de ella, pero les respetamos todo lo posible. Nosotros nos iniciamos como apicultores de esta manera, desde la agroecología. Mi esposa y yo somos profesores universitarios en la UNEARTE, ella es de teatro y yo soy de fotografía en artes plásticas, pero encontramos aquí el mundo que nos entusiasmó. Así es. Es decir, parte de las artes, parte de la cultura. Encontramos la felicidad de la vida en estas 2 hectáreas aquí. La permacultura y la permaagricultura, que es el camino que como política pública hemos venido transitando hasta llegar a su concreción definitiva, el espacio multidiverso. Por eso vemos aquí a estas alturas, mire, estas maticas de canéfora, café de variedad canéfora que está por acá. Vimos allá unas maticas de titonia o árnica, que sirve de alimento para los animalitos. Así es. Vimos una matica de moringa que están full de vaina de moringa hasta, bueno, los tequeteques. Aquí está la Yuli soportada de un palito de ciruela de huesito, matica de merey. O sea, una vegetación exuberante, mango, mamones, fruta. Como decía yo
la semana pasada en uno de mis bichitos del Instagram ahí, pues, decía una sabia, una amiga mía sabia ahí, una vieja amiga sabia, decía, las abejas son la esencia de la vida, es decir, son la esencia de la humanidad. Hoy el profesor Marcos nos da una lección de cómo esa frase es una realidad. No es una utopía, no es un sueño, no. Puede ser una utopía, porque la utopía y el sueño siempre deben existir, y más entre artistas, que es parte también de lo que vamos a hablar hoy. Artistas, pensadores, y yo quisiera que en ese marco de alimentar este concepto de vida, esta concepción de visión del mundo. María Emilia, que además es hija de un gran amigo del filósofo de las Peñitas, Pedro Chapón. Allá está el viejo Pedro metido en la escuela de gobierno enseñando, todavía no se cansa. ¿Ves? Y bueno, saludo desde aquí a Pedro, que ya debe tener como 90 años ya, va por ahí. Sé como las abejas, pues es prolífico. Ah, María Emilia, esta cosa tan hermosa que están aquí, pues, ¿cómo se te ocurrió venirte para acá con Marquito, para no dejarlo solo? Bueno, sí, le comentaba hace rato a una de las chicas que este mismo amor por el arte y el ser artista te genera ese amor por la tierra, por la agricultura, por la Pachamama, por esta madre tierra que tanto nos da y que muchas veces inconsciente o conscientemente le quitamos tanto. Entonces, bueno, se dio la oportunidad, estamos aquí, comenzamos. Al principio fue realmente cómico y tortuosa la cosa porque, bueno, estábamos como más acostumbrados a la fotografía, a la actuación, pero llegamos aquí, nos empezamos a enamorar y las abejas, como mi esposo lo comentó, son la vida. Y nosotros siempre apostamos a eso, a que todo sea orgánico, a que todo sea lo más natural posible, lo menos dañino para la Pachamama. Entonces empezamos a ver cómo estos animalitos, por algo que nos sucedió, son tan necesarios, son sumamente necesarios. Entonces, bueno, nos empezamos a enamorar y después dijimos, ajá, tenemos la miel. ¿Y podemos compartir esa anécdota ahí de lo que le pasó? ¿Se puede contar? Sí, por supuesto. Acá en la granja son 400 matas de manga. Mientras tuvimos abejas, la producción de mangas era una cosa, pero impresionante, al punto de que se perdía lamentablemente mucho mango. Tuvimos que salir de las abejas que teníamos acá y no hubo producción de manga. La única producción de manga que hubo es una que tenemos acá y porque teníamos bajo el árbol de mango unas abejitas meliponas sin aguijón y fue el único árbol de 400 que dio manga. Entonces bueno, ahí es cuando tú dices, ¿son o no son necesarias las abejas? ¿Hay o no hay que cuidarlas? ¿Son o no son la vida de la humanidad? La Apis mellifera. En el próximo segmento la vamos a estar viendo. Nos vamos a poner el disfraz porque las bichitas son, dan mucho amor, pero también pican duro las bichitas. Cultivando Patria. Mi nombre es Valdemar Bogel. Yo tengo dedicado a la abeja 56, voy por los 57 años dedicado a la abeja. Empezamos con 2 colmenitas regaladas de un campesino y de ahí fue creciendo nuestro deseo de conocer de la abeja, de cómo trabajar con ella. Va a ayudar a mantener el ecosistema como un insecto que ayuda a la polinización y a la reproducción de las plantas que están en el entorno de uno. Entre ellos están casi un 60 o un 70% de plantas que nos producen alimentos. Pero nosotros como apicultores, bueno, siempre seguimos adelante porque es algo que es que el trabajo de la apicultura es apasionante. Eso uno cuando se enamora de eso no hay quien lo saque uno de ahí. Es mi vida, es lo que me gusta, pues. O la gente aquí en Portuguesa me dice, ¿y tú no tienes finca? Le digo, no tengo finca, que a mí que me gustaba, siempre me gustaba, es la abeja. Uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Y lo que le gusta tiene que buscar la manera de que eso sea rentable.